KW Continente presenta los análisis y comentarios del ingeniero José Isabel Blandón y Fernando Correa. Muy buenos días, Panamá. Hoy es jueves 17 de diciembre. Estamos a una semana de Nochebuena. Bueno, mañana termina el Hanukkah para la comunidad hebrea panameña. El COVID sigue sin darnos tregua. Atención, porque estamos rozando los 3.000 casos diarios en una situación donde los hospitales ya, por ejemplo, hay una nota circulando en redes del director del Seguro Social, Enrique Lau Cortés, pidiéndole camas al director de SINAPROC, Carlos Rumbo. Un día también en el que hubo unas protestas ayer. Vamos a hablar con el director de la policía, Jorge Miranda, porque ¿qué realmente fue lo que pasó ayer? Vamos a tener también hoy a la ganadora de las elecciones del Comité Olímpico de Panamá y cuáles van a ser qué va a pasar en este Comité Olímpico, donde parece que los políticos quieren meter un zarpazo, pues ya. Vamos a hablar también con el viceministro de Comercio Interior, Omar Montilla, porque ¿cuál es la situación del comercio para este último sprint de este año 2020? Y cómo recibió el comercio nacional estas medidas del Mitradel, que siguen siendo un poco confusas, para decirlo menos. Atención, porque Colombia está también desbordada en casos de COVID. Están rondando los 40.000 fallecidos. Eso, pues, en una situación también muy difícil en Europa. A los que hablan de que no están confinando, bueno, ya se ha confinado toda Europa. Solamente falta España, que ya cierre para estas Navidades. ¿Qué va a pasar, sobre todo en los Estados Unidos, en este fin de año, donde se espera que hoy se anuncie, bueno, además de un recorte de los tipos de interés, una medida importante de distribución de dinero líquido a esa economía? Don José. Buenos días, Fernando. Buenos días. Buenos días a toda nuestra audiencia que nos sigue en KW Continente en Radio y en Canal 21 Next TV. Aunque usted no lo crea, estamos a 8 días de... 7 días. A 7 días de Nochebuena y a 8 días de Navidad. De Navidad. Hay un espíritu como triste. Bueno, es que 3.000 muertos pesan mucho. Sin luces. Pero arriba el ánimo. Le voy a contar una historia para que ustedes, mientras se toman su café, mire cómo uno aprende de las cosas difíciles, ¿no? Ayer se me acerca un niño, eso a las 2 de la tarde, y me dice: oye, Blandón, venía con su computadora portátil, y me dice: yo quiero que tú me enseñes a hacer los cálculos de las curvas que tú haces en la televisión. Entonces, entre ellos, discutiendo, ¿no?, les di cómo está el programa, cómo se hace eso, porque hay programas para eso. Antes eso, unos cálculos tenía que hacer una matemática, uno por uno, sí. ¿No? Y me dice, ¿y tú tienes todos estos programas? ¿Y por qué no me dijiste estos programas? Digo, bueno, ahora tú coges tú y tú das tus cálculos, pero el problema en la vida no es tener sola información, claro. Hay que tener conocimiento. Y se me queda mirando, ¿cuál es la diferencia? Bueno, una cosa es la información y otra cosa es el conocimiento. Las redes te dan mucho conocimiento, pero no te dan mucha información, pero no el conocimiento para el análisis. Para eso están los científicos, está la gente como tú. Mira que tú a esta edad, cuando en mi vida yo a tu edad podía pensar en estas cosas. Mira lo que piensan nuestros niños y cómo han aprendido con esto del COVID cosas nuevas. El RT, cálculo, las ecuaciones polinómicas, las proyecciones, no mirar las cosas en abstracto. ¿Cómo piensan estos muchachitos nuestros? Por eso que llevan a los papás reventados. ¿Cómo saben los niños? Ahora es difícil ser padre, ¿eh? En mi época era sencillo. No va y se acabó. Sí. Apaga la televisión, porque antes lo que había era sacar ese jueguito y una bolita que... Ahora es juego de una velocidad que te asombras. Que juegas con solo para que usted se entretenga un momentito. Hay cosas hay cosas que iluminan la vida. Sus hijos, sus nietos, su familia. Pensar en el futuro. Y de este estado de penumbra y de oscuridad vamos a salir. Procure que cuando salgamos seamos mejores personas. Por eso me preocupa todas estas manifestaciones que están haciendo, porque hay gente que cree que hacerle daño a Nito Cortizo es la gran cosa. Bueno, hoy el daño se lo tenemos que hacer al virus, no se olvide, es el enemigo. Nosotros no somos enemigos entre nosotros. Algunas cosas que está pasando en el mundo que usted debe saber. Adivine quién tiene COVID.
El presidente de Francia, Emmanuel Macron, tiene COVID ya confirmado, está bajo tratamiento, pero el viernes pasado se reunió con el presidente de España, Pedro Sánchez, y ahora Pedro Sánchez está en cuarentena. Bueno, igual que el señor Pompeo, no que él tenga COVID, sino que estuvo reunido con personas que... Y perdió las fiestas, porque Pompeo quería hacer fiestas allá en el Departamento de Estado. Bueno, todo eso se logró, ni fue al gabinete del martes, ni del martes, porque aquí también hay gabinete, no, el miércoles, perdón. Allá el miércoles en los Estados Unidos, no fue él, no fue Barr, que ya se dijo, estaba ahí, se fue. Sí, ya Barr no era mejor que le digan la otra semana, pero ya él se fue. Sí. A efectos prácticos, es el Procurador General de la Nación de los Estados Unidos, el señor Trump, como siga votando, él se va a autovotar. Bueno, para lo que falta. Pero esto para que usted vea las cosas. El domingo en un mes ya es expresidente. Pero el ataque más grande ayer lo dio el presidente, adivine contra quién. Si hay alguien que fue leal hasta el día que hizo el pronunciamiento fue Mitch McConnell, el senador jefe de la bancada de republicana, uno de los más poderosos hombres en la estructura del Partido Republicano cuando era partido. Ahora es una asociación privada a la cual Trump accedió a través de una oferta hostil. Trump se considera que él es el dueño de un partido que tiene una historia, desde Lincoln. Sí. Porque usted no lo crea, Lincoln era republicano. Mucha gente no sabe que el Ku Klux Klan, Fernando, es demócrata. Es demócrata, vino del odio de los demócratas, porque los católicos eran los que impulsaban la esclavitud. Y estos eran contra los católicos. O sea, así nació el Ku Klux Klan. Lo que impulsaban la abolición de la esclavitud. Entonces, y es que la gente no se da cuenta que hasta los años 50 el Partido Demócrata era el gran partido del sur de Estados Unidos y del conservador. Es decir, Kennedy fue el que cambió esta relación y hizo un partido demócrata como lo estamos viendo ahora, pero hace 60 años el Partido Demócrata era el partido del sur, el partido proesclavista, el partido de todos los estados sureños. Por eso Kennedy busca a Lyndon Johnson, un sureño viene de un estado pues muy conservador como Texas y lo pone de vicepresidente de fórmula. Vio la ventaja de estar bien acompañado. La historia de una vez. Pero fíjese, importante ahora que usted habla de Kennedy y Trump. Kennedy, como le dice perfectamente Fernando, era el hombre de Massachusetts, de un inglés impecable, de una personalidad atractiva, de una esposa carismática como Jacqueline. Era la pareja perfecta. Camelot. Exactamente, era un Camelot. Camelot le decían. Pero además de eso, era un hombre que siendo un hombre era un hombre de ideas no tan liberales. Sin embargo, él se dio cuenta que él era el punto de inflexión del Partido Demócrata. Bueno, no olvidemos que su hermano, Robert, que fue posteriormente secretario de Justicia, era uno de los asistentes de McCarthy. Para que usted vea. Entonces, este hombre, o sea, mire la diferencia en él, inicia todo un proceso de acercamiento hacia nuestro continente, la Alianza para el Progreso, ¿se recuerdan? Como respuesta a la Revolución Cubana. Y este hombre logra hasta estremecer y hacer una nueva relación en el mundo. Ahora compáralo con Trump, que es el opuesto de este. Solo que Trump, amparado en la teoría del fanatismo nacionalista de América para los americanos, America Great Again, MAGA, en todo esta de explotar las cosas negativas que todos tenemos dentro, ese racismo, ese desprecio por las mujeres, ese desprecio por nosotros los latinoamericanos, llevó a crear esta coyuntura en la que ahora tenemos un gobierno entrante, que es el de Biden, con una policromía interesante, ¿qué va a pasar? No sabemos, sí. Con un partido republicano en el cual Trump tiene una alta influencia todavía. Hoy, y con un partido republicano a la que va a pasarle en la historia, porque le quedan dos opciones: o se vuelve trumpista y desaparece como partido para hacer un movimiento unipersonal, o rompe y habrá entonces dos partidos republicanos. Pero bueno, es que ya ocurrió eso. No olvidemos que exactamente alguien que está muy relacionado en Panamá, como lo fue Teddy Roosevelt, también ocurrió eso.
Y él terminaron votándolo del Partido Republicano y terminó creando el partido de la cabeza del alce. Se llamaba, así se puso y así fue a la presidencia como tercero en discordia, perdiendo en 1908 contra el senador Taft. Es decir, Estados Unidos, el Partido Republicano ya ha afrontado situaciones iguales a esta y las ha superado. Hay algo que usted debe prestarle atención. Lo que está pasando en los Estados Unidos es extraordinario. Extraordinario. Yo creo que habría que ser un laboratorio. Nuestros políticos deben estudiar lo que está pasando allí. Porque si hay todavía un país que tiene todavía una institucionalidad. Usted quiere ver, por ejemplo, Trump confundió la Corte Suprema como que yo te nombro, tú eres mío. Fíjese, para Trump el Estado es él. Esa es la quinta esencia de la dictadura fascistoide. Y él creyó que a poner sus 3 miembros de la Corte, ellos iban a responder a él. Y estamos hablando de 3 personas que él puso de alto nivel de academia, pero conservadores en temas fundamentales. Sí. Pero en términos institucionales, han actuado institucionalmente. Quien ha derrotado a Trump, los jueces que han manejado los casos de Trump, en su mayoría fueron jueces que puso Trump. Esa es su gran frustración. Eran míos. Es que no se da cuenta que él no es dueño de los jueces. Él no sabe eso. Aquí hay muchos presidentes que creen que cuando nombran a los magistrados, creen que los magistrados son de ellos. Sí. ¿No? La institucional todavía queda. Pero Trump ha logrado producir en los Estados Unidos un cambio radical. Cuán profundo tenga efecto eso tanto en los Estados Unidos, ya lo estamos viendo. Es la primera vez que se postula un general negro a dirigir el Pentágono. Es la primera vez que se postula un homosexual a dirigir el transporte para ser ministro, secretario de Estado, secretario del gabinete, que era opositor. Era la primera vez que los Estados Unidos tiene una mujer. Pero además no es cualquier mujer, es una mujer que fue senadora, que ganó puestos de elección popular, pero además de eso es negra. Bueno, de varias cosas, porque es hindú también. Bueno, representa a las minorías. ¿Usted había visto eso alguna vez en los Estados Unidos? Y además de eso, los Estados Unidos se encuentran en medio de una profunda crisis de salud pública, la más grande de su historia. Económica. Y otra crisis económica. Trump deja el país en medio de la más profunda crisis económica de desempleo, la pobreza en estas Navidades. No se va a dar abasto las organizaciones caritativas para repartir comida, porque la gente no tiene comida. El Senado está ahora mismo tratando de aprobar una ayuda para que a la gente le llegue un cheque para que tenga para pagar la hipoteca. Mire cómo está esa gran nación. Y el señor Trump ha desaparecido del mapa. Missing in action. Está pensando que se va a postular, qué debe hacer para quedar él el control del partido que él, el partido para Trump es él. Mire que Mitch McDonald, que fue seguidor del Fiel. Bien. Volvamos un poco a lo que tenemos que plantearle a ustedes para que usted medite en todos estos días. Hablamos de COVID. Antes de dar los números, doy una cosa que usted debe tener en consideración. Fíjese aquí un vecino de nosotros, Colombia. Colombia tiene 1.456.000 casos positivos. Y tiene cerca de 40.000 muertos. 39.560. 39.000. 40.000, yo lo voy a redondear. Pero es que de los 145.599 casos que ha tenido Colombia, tiene 80.873 activos. Es decir, del 1.400.000. Del 1.456.599 tiene 80.873 activos. Es decir, un número... Ayer informaba la cadena Caracol que Colombia tenía cerca de 20.000 positivos y más de 200 muertos. 204 muertos y 11.954. Se lo rondeo, 12.000. Para que usted tenga la cifra, siempre busque una cifra en la que usted pueda tener la precisión. No es tan importante en el análisis la precisión numérica. Lo que no puede decir yo 1.000 y son 12.000. Claro. Eso no es ninguna precisión. Bien. Además de eso, observe lo que está pasando en el mundo. Por ahí escuché, le decía a gente que decía, bueno, que lo que pasa es que Holanda nunca ha tenido restricción. Bien, el Reino de los Países Bajos ha declarado confinamiento por 5 semanas. Sí. ¿No? Para los que hablan charlatanería por ahí. Inglaterra está bajo confinamiento. Francia. Italia. Inglaterra está en estado de alerta, sobre todo por la existencia de
esta nueva mutación que todavía no se ha determinado qué tipo de cambios podría traer en la dinámica de este virus tan terrible. Hemos encontrado también que en México la presión sobre la economía es enorme. Una de esto, la presión económica, el presidente López Obrador ahora quiere hacer reformas al Banco Central, que ha sido altamente cuestionado por el Fondo Monetario. ¿Tú sabes quién me recordó, Fernando? Tenemos televidente. Alan García en su primer gobierno. No, hombre, no hay que ir tan lejos, don José. Recuerde a José López Portillo ahí mismo en México diciendo que iba a defender el peso como un perro. Y terminó el perro mordiéndolo a él y terminó nacionalizando la banca exactamente para mantener el peso fluctuando artificialmente. Es decir, la economía tiene manos invisibles que ningún presidente puede parar. Le hace Adam Smith. Por eso los clásicos son los clásicos. Por eso los clásicos son los clásicos. Cuando usted no O tiene nada que Coase, hacer, más no se que- puede más estar que Adam leyendo Smith. pendejadas por ahí, le hace a David Ricardo, le hace a Malto, hasta Malto usted tiene que leer. Pues toda la escuela, si no sabe de números, léase toda la escuela de Viena, la escuela austríaca, pues habla de economía sin haber una fórmula matemática en ningún libro de ellos. Así que puede verla y va a entender muchas cosas. Y para que usted tenga idea del mundo está ahora mismo agobiado por el COVID-19. Agobiado es la palabra. Desde Canadá, Estados Unidos, México, Todo. Centroamérica, Panamá, Suramérica, Europa, todos están tomando medidas frente a las Navidades. No hay con la vacuna, sí hay una luz en el túnel, que es una expresión que queremos usar todos, pero en realidad, ¿cuán largo es el túnel? Y esa luz puede ser un carro que viene de frente, ¿no? Sí, o cuán pesado es una carga cuando usted va subiendo un monte. Usted sabe lo que es un motete. Usted se va y va subiendo y va llegando al último, usted se le queda el aire, pero es más difícil bajar que subir, Así. porque las piernas les tiemblan. Claro. Y entonces usted necesita más piernas para bajar que para subir. Para subir necesita oxígeno. Pero cuando está bajando, usted está en contra de su resistencia. Bueno. Fíjese los números que está pasando en el mundo. Si Fernando nos ayuda, Pues mire a en el nivel mundo, mundial cómo estamos. 74.785.663. Mire la velocidad de expansión de ese virus. 1.666.843 fallecidos, una tasa de letalidad de 2.23 y una tasa de recuperación de 69.52%. La tasa de letalidad de nosotros ayer es 1.72. Los números que tenemos de ayer son terribles. Ahora se los comento. No, la tasa de recuperación es 83.32. No, la tasa de letalidad, 1.73 en Panamá. En los Estados Unidos, ¿cómo estamos? Estados Unidos, 17.394.262 17.4. fallecidos, 314.629 fallecidos, 241.987 casos en el día de ayer, con 3.738 fallecidos, una tasa de letalidad de 1.81 y una tasa de recuperación de 58.50. Diciembre ha sido infernal. No, noviembre y diciembre. Pero diciembre, sobre todo diciembre, más alto porque la tasa de ocupación de hospitales ha crecido en diciembre, la tasa de positividad en diciembre es más alta y la tasa de mortalidad, la tasa de letalidad, la mortalidad diaria en Estados Unidos ha crecido enormemente, casi a convertirla en muchos días en un muerto por cada 30 segundos. Que si nosotros estamos pagando fiestas patrias, Ellos en están este momento pagando ellos están pagando el Día de Acción de Gracias. Acción de Gracias, que es noviembre, finales de noviembre, y ahora van a comenzar a pagar Navidad, si no se hace lo que será. A pesar de las vacunas, e incluso con las vacunas tienen el problema de que como ellos contrataron 100 millones de vacunas, ahora Pfizer, que es la que está con capacidad para distribuir lo que tenía, no tiene la capacidad de producir a la velocidad que el mundo requiere. Por ahí va a entrar Moderna próximamente, la autorización la va a tener pronto. Nosotros ya tenemos contratos con Pfizer, que debe estar llegando. Hay una logística aquí en Panamá. Pero lo que quiero plantearle con todo esto es que el mundo va a pasar unas tristes Navidades y un triste Año Nuevo. El que lo quiera hacer feliz, será feliz unos días. Pero las mortalidades que están ocurriendo en el mundo son espeluznantes. La risa se le puede convertir en mueca. Pero más que los muertos, es que el colapso del sistema sanitario, del sistema hospitalario, es lo que tiene al mundo en tensión, porque no solamente la gente se muere de COVID, hay otras cosas. Y el nivel de gasto que hemos tenido es increíblemente alto. Pero en el marco de toda esta situación, Fernando,
Mire lo que está pasando en el mundo simultáneamente. Preste la atención a estas guerras. La guerra entre la República Popular China y Australia por el comercio. Ya no la diplomacia china, que siempre trató de ser manos de acero con guantes de seda, ahora es puño de hierro, sin guante. Sin guante. Es una confrontación entre, siendo Australia uno de los principales mercados de China, no estoy diciendo que es el más, ¿no? Y eso ha creado una situación importante, porque recuerde que Australia es el aliado más fiel tanto de Inglaterra como de los Estados Unidos. Y esto va a exacerbar la guerra comercial. China reclamando que Australia viola normas del comercio mundial, y cuando China los viola no le presta atención. Para ellos eso no es violación. Bueno, porque esa es la ley del fuerte, del huevo y la piedra. Aquí viene, se lo traigo porque además de eso, China, que ha convertido a África y América Latina como parte de su dotación de materias primas, depende de nosotros para materias primas, pero depende para ventas de productos ya elaborados de Europa. Y vienen nuevas batallas con la nueva administración de los Estados Unidos con la República Popular China para que entre en el juego del comercio con leyes claras y con reglas de juego claras. Los países no le podemos permitir que violen nuestras leyes. Por eso, usted recuerda cuando estábamos discutiendo el Tratado de Libre Comercio, uno de los puntos que a mí me preocupaba de ese tratado era la compra de medicinas. Porque no podemos dejar que un país que ha tenido la historia de falsificación de medicamentos, que eso entre a Panamá libremente así. Que no solamente de falsificación, sino de robo descarado de las fórmulas. No, es decir, sí, pero el problema no es la fórmula, el problema es que son medicinas alteradas. Y hubo todo un movimiento aquí en Panamá. Varela quería aprobar eso a tambor batiente. Bueno, hay que ser cuidadoso, con firmeza y sobre todo por los acontecimientos que pasan aquí, con todo lo que está ocurriendo. Entonces, todo esto en el mundo está generando una tensión que se impulsa con la falta de acuerdos entre Inglaterra y la Unión Europea con respecto al Brexit. Y muchas veces alguien me pregunta, bueno, ¿pero qué es lo que está pasando en el Brexit? Y yo, cuando lo sepas me avisas, sí. Porque ahí pasa de todo. El Brexit fue una concepción equivocada de un primer ministro que quiso reelegirse con esa teoría y Johnson era el opositor. Y además cuando llegó dijo, no, yo arreglo eso en una semana. ¿Se acuerda cuando la señora primera ministra Theresa May le decía no? Y a Theresa May se la plancharon y ella dijo antes de irse, se van a arrepentir de no haber aprobado esto porque esto es lo mejor que teníamos. Y todo basado en mentiras. Sí, y después la tumbaron y resulta que ahora el señor ni ha podido manejar COVID porque le cayó el COVID encima del Brexit y está metido en un tremendo... Y ahora, ver a las guerras regionales, la guerra como guerra, ya como no guerra comercial, la guerra en el Mediano Oriente, el problema de Afganistán, en Siria, los problemas de Irak, los problemas en África, los asesinatos, los gobiernos represivos de Nigeria, los problemas del Cuerno de África, la situación de Venezuela en nuestro continente, la situación de lo que está ocurriendo en Tailandia. Se dará cuenta que estamos frente a un mundo complejo y todos afectados por una variable común, el COVID, que ha producido la caída vertiginosa de la economía, afectándonos a nosotros. También con la única ventaja que tendríamos nosotros, que nuestra capacidad de recuperación podría ser más rápida en la medida en que la unidad política del país se promueva a la mayor velocidad posible. A la vuelta vamos a hablar sobre nuestras cifras de COVID. ¿Cuáles son las perspectivas? ¿Qué está pasando en todas estas confrontaciones que están inventando? Ahora le hablamos sobre esto que está pasando en Chanquinola. Y además, las perspectivas entre economía y COVID. ¿Puede una ser exitosa a costa de la otra? Eso es lo importante. Ahí. Bueno, señores. Como decía Cervantes, ahí la cuestión. Ahí la cuestión. Ahí está el detalle, decía Cantinflas.